Bienvenidos todos, mi nombre es Luis Miguel Suárez y hoy les voy a hacer una presentación que se titula Falla y reconstrucción del aliviadero del embalse Pueblo Viejo, situado sobre el río Pueblo Viejo en el estado Zulia. Hemos considerado que es importante divulgar esta experiencia que se vivió con la falla de este aliviadero en el año 2005 y que causó alarma pues, entre la población de la zona y en todo el estado Zulia. El escenario que allí se planteó fue bastante complejo de resolver. Hubo que actuar sobre la marcha. No había tiempo para estudios ni para investigaciones. Había que ir solucionando los problemas a medida que se iban presentando, usando básicamente el ingenio, la experiencia y actuando de forma perentoria, ya que la situación no permitía otro tipo de actuaciones. Esta experiencia puede serles valiosa a ustedes, jóvenes ingenieros, porque es posible que a lo largo de sus vidas profesionales se les puedan presentar eh, situaciones de esta naturaleza y que, bueno, que es importante que vean cómo finalmente esto se resuelve con perseverancia, con sentido común, estando encima de los problemas. Y a la larga, después que ha pasado ya los años, queda una experiencia bastante gratificante de lo que allí sucedió. Características principales de las obras. El embalse. Está ubicado en la costa oriental del lago de Maracaibo, sobre el río Pueblo Viejo, cerca de Lagunillas, en el estado Zulia. Su función es el abastecimiento de agua potable de las principales poblaciones de la costa oriental del lago de Maracaibo, tales como Lagunillas, Cabimas, Bachaquero, etc. La capacidad total del embalse original era de 71.8 millones de metros cúbicos. Actualmente debe haber perdido una parte de esa capacidad por sedimentación. El nivel normal del embalse es la cota 6750 y en cuanto a su cronología, esta obra fue construida por el Instituto Nacional de Obras Sanitarias entre 1958 y 1960. La presa. La presa es de materiales sueltos, es decir, una presa de tierra zonificada. Su altura es de 30,5 metros, la longitud de la cresta es de 500 metros y la cota de su cresta es la 73.5 metros sobre el nivel del mar. Las obras de toma, que el tipo de obra es una torre toma selectiva con 4 niveles de captación y un túnel por el estribo derecho de la presa. El diámetro del túnel es de 2,75 metros y la longitud del túnel es de 197 metros. El aliviadero, que es de lo que nos vamos a ocupar en esta presentación, es de tipo vertedero de planta curva, lo que se conoce como abanico, con descarga libre, es decir, sin compuertas. Después tiene un rápido y un disipador de energía de resalto hidráulico. La longitud del vertedero, es decir, la longitud de la cresta vertedora es de 115 metros. La cota de la cresta vertedora, o sea, el nivel normal del embalse, es 67,50 metros sobre el nivel del mar. El ancho del canal del rápido es de 40 metros. El caudal de diseño es de 1.700 metros cúbicos por segundo. Y el nivel de aguas máximas con la creciente de diseño es 71,5 metros sobre el nivel del mar. Aquí se ve la ubicación, como ven, está marcado por ese círculo amarillo, como se ven en la costa oriental del lago de Maracaibo, cerca de la población de Lagunillas. Aquí está un detalle un poco más específico. Este es el lago de Maracaibo. Aquí está Lagunillas, Ciudad Ojeda, El Venado. Aquí está otra presa, que es la presa de Machango. Y aquí está el embalse de Pueblo Viejo. Esto es ya una vista más cercana de Google Earth de cómo están las obras en la actualidad. Esta es la presa de tierra. Aquí está la torre toma con su pasarela de acceso. Hay un túnel que viene por el estribo derecho y que sale aquí aguas abajo, lo vamos a ver posteriormente. Y aquí está el aliviadero, que es lo que nos va a ocupar principalmente hoy.
Es un aliviadero con una cresta curva, lo que se conoce como un abanico. Después tiene una contracción y pasa un rápido de 40 metros de ancho. Y después viene el disipador de energía de resalto hidráulico y su salida al cauce pues, del río. Esto es una foto que les permite ver en mayor detalle la situación. La presa, la torre toma con su pasarela de acceso y el aliviadero, como ven, separado de la presa, con su rápido, etc. Esta es una sección transversal de la presa, una presa de tierra con un núcleo de arcilla impermeable, un dentellón para interceptar las filtraciones que pueda haber por debajo de la presa. Este es el talud aguas arriba, protegido con un enrocado, y este es el talud aguas abajo, también protegido con enrocado. Tiene unos espaldones de material permeable y a veces semipermeable, de un material más bien gravoso. Y es una típica presa de tierra de las que se hacían en esa época. Aquí estamos viendo el talud aguas arriba de la presa, no en las mejores condiciones de mantenimiento, ya que se observa la gran cantidad de vegetación que hay creciendo en el enrocado, lo que indica que hace tiempo que no se ocupa nadie de cortar esa vegetación y mantener la presa como debe ser. Aquí está la cresta de la presa, aquí está también la cresta, esta es otra vista, ese es también el talud aguas arriba de la presa. Aquí está la torre toma con 4 niveles de captación a diferentes profundidades. Es una torre toma selectiva que funciona por bombeo, es decir, unas bombas que captan el agua del interior de la torre y la envían hacia la planta de tratamiento a través de esta pasarela de acceso. Esta es una planta general del aliviadero. Aquí se ve en primer lugar el vertedero, que es de planta curva, lo que se conoce como un aliviadero en abanico. Esto se hace para aumentar la longitud de vertido respecto a si fuera un vertedero del mismo ancho del rápido. En este caso tenemos 115 metros de longitud de cresta, mientras que en el rápido aquí tenemos 40 metros. Es decir, que se logra una mayor longitud, por lo tanto un mayor caudal de vertido, y por lo tanto se puede después reducir, aprovechando la velocidad que se genera en el rápido, reducir el ancho de este y lograr así una economía en la obra. Seguidamente hay un pequeño vertederito secundario que tiene por objeto estabilizar un resalto hidráulico en esta zona. Viene la contracción esa que vemos allí y finalmente viene el rápido con un ancho de 40 metros como dijimos. Y en la parte final ya viene el disipador de energía de resalto hidráulico. Seguidamente hay un enrocado de protección y finalmente ya se sale al cauce aguas abajo donde se descarga el flujo. Esto es un mayor detalle del aliviadero. Lo que quiero resaltar aquí es que el piso del aliviadero, es decir, todo esto, el aliviadero, el disipador de energía, etcétera, todo, está formado por una serie de losas de concreto que tienen en general unos 20 centímetros de espesor y que están separadas por una serie de juntas, tanto en el sentido transversal, como estas que están aquí, como en el sentido longitudinal, ¿no? Como estas otras que ven aquí. Cada losa de esas tiene aproximadamente unos 10 metros de ancho por unos 11 metros de longitud. Y ya vamos a ver que esas juntas fueron las causantes del gran problema de este aliviadero, por el hecho de no haberle practicado el mantenimiento que requerían de restituir el sellador impermeable elástico que normalmente se coloca en esas juntas. Este es un perfil longitudinal del aliviadero que por cierto se presenta en lo que se conoce como escalas deformadas, ¿no? Es decir, que aquí la escala vertical está exagerada respecto a la escala horizontal. Aquí se observa que la escala vertical es 1 a 100, mientras que la escala horizontal es 1 a 500. Eso a mí nunca me ha gustado, las escalas deformadas, porque le hacen perder a uno la visión del proyecto. O sea, es difícil imaginarse cómo es esto en la realidad viendo este sistema de utilizar escalas deformadas.
Por ejemplo, aquí se ve el vertedero con una forma que nada se parece a la realidad. Aquí está el pequeño vertederito secundario y aquí se ve el rápido con una pendiente que no tiene nada que ver con la pendiente real. Esto da la impresión de que es un rápido, mucho más rápido, por decirlo eh, en términos coloquiales, o sea, mucho más pendiente. Y aquí finalmente viene el disipador de energía, donde hay unos muros de buena altura, una altura bien importante que es igual a 13 metros. Estas son diferentes secciones transversales a lo largo del canal del aliviadero. Aquí están los típicos muros que tienen la parte de la entrada. Son muros tipo cantilever. Esta figura está cortada por la mitad. Y después viene todas las losas del canal con toda esa serie de juntas, tanto longitudinales como transversales, que hemos visto en la imagen anterior. Estas son diferentes secciones, en diferentes progresivas. En algunas partes donde los muros son muy altos llevan como una especie de contrafuertes por detrás, tal como se ve aquí en la zona del aliviadero, perdón, en la zona del disipador de energía. Y finalmente está el enrocado que descarga aguas abajo del disipador de energía, el flujo allá al cauce natural del río. Aquí vemos la estructura de entrada del aliviadero, es decir, el vertedero, que como dijimos es curvo, lo que se conoce como abanico, tiene una longitud de cresta de 115 metros. Esto se hace en muchos casos para disminuir la sobrelevación del agua en el embalse, al tener una longitud de cresta mayor, y a la vez se puede contraer aguas abajo el canal y lograr que tanto el rápido como el disipador de energía tengan un ancho menor y por lo tanto sean menos costosos. En este caso, el ancho del rápido del disipador de energía es de 40 metros. Esto se ha hecho también en otras formas, en otras configuraciones. Hay muchas configuraciones posibles. Uno es el que se conoce como pico de pato y hay otro que se conoce como el aliviadero tipo laberinto, que se consigue en muchos casos y está explicado en la bibliografía especializada. A la derecha ven el aliviadero funcionando, tal como lo hacía frecuentemente durante todo este proceso que vamos a ver a continuación. La fundación de la estructura del aliviadero está constituida por lutitas con intercalaciones de areniscas friables. Estos materiales, especialmente las lutitas, se desintegran cuando se someten a ciclos de humectación y secado alternativos, transformándose en suelos fácilmente erosionables. El aliviadero comenzó a presentar problemas a partir de 1980, cuando se detectó que las juntas entre las losas del canal del Rápido habían perdido el sellador asfáltico, impermeable, flexible, que se utiliza en estas juntas. Este sellador es un material elástico, pero impermeable, que permite que ellas tengan ciertos movimientos, ciertas dilataciones, pero que no dejan pasar el agua. Y además se observó que algunas de las losas se habían aceptado. En aquella época se hicieron algunos intentos por corregir esta situación, pero la misma solo se resolvió parcialmente, ya que en aquella época los daños no les parecieron a los encargados de reparar los mismos, sino tan solo incipientes, y como pasa o pasaba o pasa muy frecuentemente en Venezuela, los recursos disponibles eran limitados y por esas razones, bueno, la cosa no se hizo como se debiera hacer, no se completaron los trabajos. Siempre tenemos unas excusas de este tipo en las labores de operación y mantenimiento que hacen que al final las obras se arruinen por cosas, digamos, relativamente secundarias si se hubieran atacado a tiempo. Finalmente, a principios del 2005, se produjo el colapso de una parte importante de la estructura del Rápido, teniendo lugar el hundimiento de las losas y de los muros en la zona central del canal, en una longitud de unos 85 metros y un ancho de unos 25 metros, hacia la margen derecha. En esta foto vemos unos detalles. Aquí está el vertederito secundario que está aguas abajo del vertedero principal. Aquí se ve una junta entre las losas de piso del aliviadero. Aquí se ven también unas juntas pues entre esas losas de piso. Se observa que están abiertas, sin ningún sellante que impida el paso del agua a través de ellas.
se nota que estas losas o bien están asentadas respecto a esta, o bien esta se levantó respecto a estas. Aquí se ve también otra junta sin relleno elástico, y finalmente en este detalle se observa la abertura, que es aproximadamente de 2 centímetros, desprovista de cualquier tipo de sellador o de relleno impermeable elástico. ¿Qué es lo que se supone que sucedió allí? A lo largo de los años, cada vez que aliviaba esta estructura, cuyos alivios son relativamente frecuentes, el agua se iba metiendo por esas aberturas, por esas juntas abiertas entre las losas, pasaba a la parte inferior, al terreno que está por debajo, constituido por esa secuencia de areniscas y lutitas, que como hemos dicho, son muy afectadas por los cambios de humedad, humedad a secado, los cuales se producían todo el tiempo porque el aliviadero funcionaba, dejaba de funcionar, funcionaba, dejaba de funcionar. Y son las condiciones ideales para que esa lutita especialmente, y también la arenisca en menor proporción, se desintegraran transformándose en suelo. Esas partículas de suelo eran arrastradas por el flujo por debajo de las losas, donde se abrieron canales, se abrieron caminos para el agua, y eran sacadas muy probablemente hacia la parte final del aliviadero, en las inmediaciones del disipador de energía, por el gradiente, es decir, la diferencia de carga hidráulica que hay entre la parte de aguas arriba y la parte de aguas abajo. Así esas partículas eran arrastradas gradualmente. Me imagino que no se notaba ningún arrastre de partículas porque esto fue un proceso muy lento, muy gradual. No es que uno viera salir este material por las juntas abiertas cercanas al disipador de energía, pero esto se estima que fue lo que pasó. Esta es una imagen tomada desde un puente sobre el río que está aguas abajo del aliviadero. Este es el enrocado terminal del disipador de energía del aliviadero. Este es el disipador de energía. Y allá se comienza a ver unas cosas raras, es decir, unas roturas, unos daños que ocurrieron en el año 2005. Aquí nos vamos acercando hacia aguas arriba. Ya se ve lo grave de la situación, cómo este aliviadero ha colapsado en esta margen derecha, cómo los muros se han movido todos, se han abierto, y eso es lo que se consiguió en esa época, ¿no? Aquí vemos un detalle ya siempre en el año 2005, aquí está el vertedero, más aguas arriba, este es el vertederito secundario, y aquí se comienzan a ver los daños ya de los muros desplazados, etcétera. Bueno, aquí vemos la gravedad de la situación, toda esta zona completamente colapsada, observen los muros. Un detalle de esa margen derecha del aliviadero. Este es detrás del muro, detrás del muro derecho. Observen cómo se ha movido todo, se ha roto. Un detalle de una de las juntas de los muros laterales del muro derecho. Bueno, un detalle de este muro derecho totalmente movido. Aquí se ve más cerca pues todos los daños que han ocurrido en este sitio. Ahí se ven algunas personas para que les sirvan de escala. Observen el estado en que quedó esto. Aquí se ve el vertedero en la entrada y se observa la socavación tan grande que se produjo debajo de las losas del principio del rápido. Aquí se observa la interestratificación de las capas de lutita y arenisca, las que fueron, digamos, erosionadas por el flujo infiltrado a través de las juntas, ¿no? Bueno, un detalle para que vean cómo quedó esto socavado por aquí. Allá está el vertedero, los muros, etcétera. Otro detalle de lo mismo. Y esto es, uno podía caminar perfectamente por debajo de las losas. Estas son las losas del aliviadero. Esta altura era de un poco más de 2 metros, algo así, de ese orden. Y aquí se observan los anclajes, porque todas esas losas en los aliviaderos normalmente van ancladas a lo que era originalmente la roca de fundación, que es el mismo tipo de esta roca que se ve todavía por aquí.
Pero todo esto que está aquí actualmente vacío, que es un hueco, estaba constituido por una roca similar a esta, muy friable, muy deleznable con los cambios de humedad. Y estos anclajes fijaban esa losa al material que había alguna vez allí que ya no existe. Aquí se ve un detalle de uno de esos anclajes. Esta es la losa del aliviadero. Y estos anclajes se hacían perforando con una máquina. Se inyectaba, o sea, se colocaba pues una lechada de cemento y arena y después se hincaba una barra esperando a que fraguara pues esa lechada de cemento y arena. Y esto es lo que se conoce como un anclaje pasivo. Allí se ve otro tipo de anclaje de estos, más aguas arriba, ¿no? Para complicar más la situación, el aliviadero funcionaba de manera intermitente, agravando aún más los daños. Es decir, cuando uno llegó por primera vez a este sitio y se encontró un panorama como este, eh, hay una cierta tendencia, yo diría que hasta natural, de decir, yo como que no me meto en este lío, es demasiado problema y que hay que resolver sobre la marcha, que no hay tiempo para grandes análisis ni para exploraciones y que hay que proceder de inmediato. Pero esa no es la actitud del ingeniero cuando ya lo medita un poco más. El ingeniero debe afrontar estos retos, debe perseverar, como dijimos al principio, y finalmente se va a llegar a la solución y se va a tener un resultado satisfactorio. Aquí tienen otro detalle de lo mismo. Esta es otra creciente, pues observen que el color del agua aquí es más marrón. Vean cómo se mete por detrás, por las aberturas de los muros y se está socavando incluso por detrás de lo que quedan de los muros, ¿no? Esto es una vista hacia aguas abajo. Esto es lo que decíamos, cómo se ve que el agua se mete por detrás de las roturas de los muros. Otro detalle, allí se ve todo el vertedero funcionando y el desastre del agua por aquí. Y pensar que toda esta situación se habría podido evitar si periódicamente se hubieran hecho los trabajos de mantenimiento sencillos y económicos de restitución de los sellos elásticos impermeables de las juntas. Lo primero que a uno se le viene a la mente cuando ve una situación como esta es revisar los planos del proyecto, ya que este es un proyecto de los años 50. Y allí se observó que la obra de captación de este embalse es una torre toma vertical con 4 niveles de captación. Es por bombeo, es decir, hay unas bombas aquí en la parte superior, en la plataforma superior de operación de la torre, que la mandan a través de esas tuberías hacia la planta de tratamiento. Se observó que en esa torre toma existe una descarga de fondo y la primera idea es vamos a operar la descarga de fondo para tratar de bajar el nivel del embalse y por lo menos poder trabajar en seco si el aliviadero deja de funcionar. Aquí se ve un corte vertical de la torre toma con varios niveles de captación, como dijimos. Aquí en el fondo, en esta pared que está aquí, está la descarga de fondo, que es una tubería de aproximadamente 1 metro y que tiene una compuerta aquí en la entrada que se maneja con este vástago desde un mecanismo que está en la parte superior en la plataforma de operación de la torre. Este óvalo rojo es este detalle que está aquí. Aquí se ve esa compuerta que les digo, esta es la tubería que sale hacia el exterior, va por el túnel, por el estribo derecho y es la tubería de la descarga de fondo, que aguas abajo está regulada por una compuerta por una válvula de cono, una Howell Bunker. Esa compuerta se maneja, como les dije, con un vástago que va hasta la superficie superior, es este vástago que se ve aquí, y allí se debería poder operar, ¿no? En el momento en que se empezó con todo este problema, se observó que esa compuerta estaba prácticamente cerrada. Tenía una pequeña abertura, pero estaba totalmente cerrada en la práctica, o sea, con una mínima abertura. Esta es la estructura terminal del túnel que va por el estribo derecho de la presa, es decir, que viene por aquí. Aquí se ve apenas un poquito de la presa.
Y en esta estructura terminal es donde llega la descarga de fondo, que es una tubería que se colocó a lo largo de ese túnel, parte de la base de la torre toma y desemboca aquí al final, donde sale a un canal. Y esa descarga de fondo está constituida por una tubería de aproximadamente 1 metro de diámetro, una tubería de acero, que termina en esta válvula de cono, aquí ven el cono, o Hubble-Bunger. Esto es una vista en planta, una foto en planta de esa válvula, que es el órgano de regulación de la descarga de fondo. Se observa ya de una vez que esa válvula está en bastantes malas condiciones, toda oxidada, y que está abierta. Aquí se ve otra imagen de lo mismo, la válvula vista en forma frontal, y se ve que sale un chorrito por debajo, que es este chorrito que está aquí. Es decir que a pesar de que ella está abierta, el flujo está siendo controlado por la compuerta deslizante que está en la entrada de la descarga de fondo en la base de la torre toma, la cual, como dijimos, está prácticamente cerrada. Entonces, lo primero que hay que hacer, que hubo que hacer aquí es intentar abrir esa compuerta de entrada de la descarga de fondo que está dentro de la torre toma. Se intentó primero utilizando los mecanismos normales de operación, es decir, el actuador o el mecanismo que está en la parte superior, en la plataforma superior de la torre toma, pero qué va, esa válvula estaba trabada totalmente y no se pudo hacer nada con eso. Se procedió incluso a utilizar buzos que tuvieron que bajar a la parte inferior de la torre toma en una operación bastante complicada y riesgosa y tratar directamente de actuar sobre la propia compuerta a ver si era posible desbloquearla, abrirla, pero todos los esfuerzos realizados resultaron infructuosos. Nuevamente resalta la importancia del mantenimiento en las obras hidráulicas. Qué útil hubiera sido tener una descarga de fondo operativa en este caso. Ante la imposibilidad de utilizar la descarga de fondo para bajar el nivel del embalse, se procedió a iniciar los trabajos de demolición de toda esa estructura dañada, pero sin embargo los frecuentes alivios hicieron complicada y muy engorrosa esta demolición, tal como lo pueden ver allí en esa imagen, ¿no?, que muestra los trabajos de demolición con flujo pasando por el aliviadero y las máquinas trabajando desde la margen derecha. Estos son detalles de esa demolición. Eso eran periodos en que no había flujo, porque el aliviadero se activaba o se desactivaba en forma bastante regular, por decirlo de alguna manera. Esta es una de esas oportunidades en que no había flujo en el aliviadero, que era mucho más fácil trabajar y había que aprovechar al máximo. La zona dañada del aliviadero, la que había que demoler, es esta que se indica aquí en la figura. Esta línea roja indica más o menos el área aproximada de demolición que había que efectuar. La primera solución que se propuso fue tratar de rodear esa zona con sacos, como lo ven aquí, rellenos de un material arcilloso, para, bueno, tratar de bloquear aquello y hacer que el agua no invadiera esa zona y poder incluso meter las máquinas aquí en esta parte de aquí. Pero esa solución se intentó y no funcionó, ya que cada vez que aliviaba el flujo era de una intensidad que se llevaba a los sacos y no sirvió esa solución. Se planteó entonces hacer ya lo que se conoce como un muro perimetral o una taguía ya de concreto, de algo más elaborado, para, bueno, para afrontar esa situación de una forma más ingenieril, digamos, en lugar de estar utilizando los sacos, ¿no? Y esto sería más o menos el trazado de ese dique perimetral que aislaría la zona que había que reparar, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Con qué caudal íbamos a diseñar eso? No fue posible conseguir el estudio hidrológico de las crecientes utilizadas en la elaboración del proyecto, ya que recuerden que eso fue en los años 50 y no se pudo conseguir. Y a causa de la situación de emergencia que estaba teniendo lugar,
plantearse la posibilidad de hacer un nuevo estudio hidrológico de las crecientes hubiera requerido un tiempo del que no se disponía. No podíamos, digamos, gastar un tiempo en hacer un estudio hidrológico que toma unos cuantos meses y la obra esperando allí por la solución que le íbamos a dar. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Teníamos unas marcas de agua que dejaban las crecientes, incluso la marca de aguas máximas que habían dejado las crecientes en ese aliviadero, que eso que se indica allí con esa línea azul. Esas marcas de agua indicaban que la carga máxima aquí sobre el vertedero era de unos 40 a 50 centímetros, lo que permitió estimar, mediante los cálculos de las ecuaciones de un vertedero, que el caudal máximo que había pasado por allí era de aproximadamente unos 141 metros cúbicos por segundo. Y ya con esa información fue posible hacer un diseño, aunque fuera un diseño aproximado, de qué alturas de muros perimetrales de concreto íbamos a requerir para aislar la zona dañada en el rápido que había que reparar. Con el caudal obtenido fue posible ya modelar, aunque fuera de una forma aproximada, el comportamiento hidráulico del aliviadero. Aquí se ve un perfil longitudinal del flujo, por aquí está el vertedero y el resalto que se forma aguas abajo. Esto es el rápido, el disipador de energía, el resalto que se forma en el disipador de energía y finalmente el canal de salida ya y el cauce. Y aquí se ve que se puede determinar con una cierta aproximación el perfil del flujo en el rápido, incluyendo esos diques perimetrales o ese dique perimetral de concreto que pensábamos construir. Este es un plano de verdad de la obra. Aquí se ve que se proyectaron, dependiendo del perfil de agua, se proyectaron diferentes muritos de gravedad del orden de una altura máxima de unos 2 metros, 2 metros 50. Esto es en distintas partes del rápido para aislar la zona que había que reparar. Eso se calcularon como unas pequeñas presitas de gravedad, calculando la estabilidad del volcamiento, el deslizamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Con todas las de la ley. Y aquí se ve el proceso de construcción de ese recinto o de esas pequeñas presitas de gravedad. Allá al fondo, esto es una vista hacia agua arriba, allá al fondo se ve el vertedero. Aquí está el muro frontal, que es uno de los más altos, porque resiste, digamos, que es donde se forma como un resalto allí, ¿no? Después observen cómo las alturas de los muros se fueron ajustando al perfil del flujo, bueno, para lograr el mínimo costo de estas obras provisionales que después habría que demoler, pues, ¿no? Simultáneamente se sellaron todas las juntas con un sellador especial de juntas, un material elastoplástico, tal como lo ven aquí. Todos estos son sellos que se restituyeron, que era lo que se tenía que haber hecho en los años 80. Y aquí se ve cuando empezaba a funcionar el vertedero, que como le dije ya en reiteradas ocasiones, lo hacía con bastante frecuencia. Aquí se ve, bueno, esto es tomado con una cámara de aquella época, por eso se ve esto como si el muro aguas arriba del recinto estuviera torcido, pero eso es por efecto de la cámara, eso está en realidad recto. Aquí se ve la parte de arriba, el muro frontal, todo el flujo está siendo desviado por este lado de aquí y el recinto se mantiene seco tal como lo ven allí. Allí se ve una primera disminución de la altura de los muros para optimizar el costo de esa estructura. Esto es un detalle de eso, aquí se ve el vertedero funcionando. Este es el muro del recinto, el muro frontal del recinto. Aquí se ve ya la primera bajadita en la altura del muro. Y observen cómo se forma aquí un medio resalto y después el flujo se va por allá. Este otro detalle, visto hacia aguas arriba. Observen cómo funciona perfectamente esto. Y aquí ya se tiene el recinto perfectamente seco. Es decir, ese sellado de juntas, incluso de las juntas del propio muro, porque el muro tiene juntas, ya lo vamos a ver en detalle, funcionó a las mil maravillas y prácticamente no entró agua aquí. Este otro detalle de lo mismo, observen el flujo desviado por aquí y el recinto ya trabajando dentro del recinto en seco.
Y esta foto es tomada parado sobre el muro ese del recinto perimetral, en una de sus juntas, viendo cómo esta cara, la cara que está hacia el flujo, fue sellada con el sellador elástico este de juntas y el flujo pasando por aquí sin mayor problema. Bueno, aquí se ve ya más en conjunto cómo funcionó todo aquello, que funcionó muy bien. Allá se ve el vertedero trabajando durante una de las crecientes y el agua siendo desviada por aquí. Este es el disipador de energía y aquí está el canal de salida ya y el cauce aguas abajo. Vamos a ver a continuación otro aspecto un poco diferente de esta obra que hubo que resolver también sobre la marcha como todo aquí, porque era una situación de emergencia. Este es un perfil longitudinal del aliviadero en la zona donde se produjeron los daños. Esta es la superficie del aliviadero una vez reconstruido y esto es más o menos el levantamiento topográfico del socavón que se produjo allí. Por aquí aguas arriba hay una zona que no fue afectada, que es donde está el vertedero, y por aquí hay otra zona tampoco afectada, que es donde está el disipador de energía. Lo primero que se planteó es, ¿con qué vamos a rellenar esto? Ese tremendo hueco que estaba allí. Porque recuerden de que eso originalmente era roca, aunque fuera una roca que se fue desintegrando con el tiempo, pero era una roca. Si nosotros lo rellenábamos con material arcilloso, que es lo que se conseguía por los alrededores, era complicado. Primero porque no hay préstamos fáciles de conseguir en la zona. Generalmente todas esas tierras tienen dueño y sacar material en algún sitio habría que llegar a una negociación con el dueño, etc. Y por otra parte, un material arcilloso no era lo más conveniente porque la arcilla, por más que sea compactada, siempre tiene una cierta compresibilidad y no sería fácil pues fundar una estructura como esa, especialmente estos muros grandotes que están por aquí, por esta zona, aquí en la entrada del disipador de energía, que llegan a tener hasta 750 metros de altura. Por otra parte, si se rellenaba esto con tierra, o sea, con material arcilloso, que es básicamente impermeable, ustedes saben que todo aliviadero tiene un sistema de subdrenaje, o sea, unos drenes que son unas zanjas de unos 50 por 50 centímetros, en las cuales se instala una tubería de unos 15 centímetros de diámetro con perforaciones, y eso va metido entre piedra picada, etc. Eso es con la idea de captar cualquier filtración de agua que haya por allí, evitar que ejerza su presión sobre las losas de concreto del rápido, del aliviadero, y que las pueda levantar. Entonces reconstruir ese sistema de su drenaje también tomaría tiempo y sería un poquito engorroso. ¿Qué solución se le buscó a todo esto? Se le buscó una solución muy práctica, que es la siguiente. Lo único que se conseguía disponible ahí en la zona oriental del lago, cerca relativamente de esta obra, era una picadora de piedra, lo que llaman una arenera, que en realidad no era tanto de arena, era más bien de piedra picada, ¿no? Y producía una piedra picada de buena calidad, de unos 1,5 centímetros a 2 centímetros de tamaño, más o menos. Bueno, lo más sencillo fue llegar a un arreglo con esa picadora de piedra, que tenía suficiente material, y usar ese material como relleno. Primero, una piedra picada, bien compactada, es prácticamente incompresible, igual que pudiera ser la roca original de fundación. Y en segundo lugar, es un material altamente permeable que digamos que todo ese relleno sería un gran subdren, es decir, el sistema de drenes individuales que vienen captando aguas arriba y que no habían sido afectados, y el sistema de drenes que están aquí en la zona del disipador de energía que tampoco habían sido afectados, quedarían perfectamente conectados con toda esta gran masa de material altamente permeable que sería un gran dren. Para evitar cualquier tipo de fenómeno de arrastre o lo que fuera, se colocó por debajo de todo esto, antes de colocar el relleno de piedra picada, se colocó una membrana geotextil permeable que sirviera como transición o filtro con la roca de fundación más abajo. Aquí ven una sección transversal típica del rápido del aliviadero. Es más o menos hasta la mitad del rápido, ¿no? La mitad del rápido es por aquí, solamente se muestra el lado derecho, ¿no? Visto hacia aguas abajo, ¿no? Aquí se ve ese relleno compactado con piedra picada que constituye un gran dren y una base muy buena para fundar sobre todo estos muros de gran altura que están aquí.
Y aquí se ven las losas del rápido, las cuales también se anclaron como estaban hechas originalmente, solo que esos anclajes ahora tuvieron que ser más profundos y tuvieron que llegar a la roca que está por debajo. Y todo esto va revestido con una membrana negra que ya la vamos a ver en la foto, geotextil permeable que sirve de transición o de filtro. Interesante observar que el relleno detrás del muro se utilizó en gran parte los productos de la demolición de las losas anteriores, esto que ven aquí, ¿no? Que es un excelente relleno y que además también es permeable, ¿no? Excesivamente permeable quizá, y para no meterle mucha agua debajo, de manera que esa agua se metiera por aquí, o sea, agua de las lluvias que cayera por aquí y se pudiera infiltrar debajo, que no es bueno, eh, se colocó aquí una capa de material impermeable, una arcilla, para hacer eso, para sellarlo en la superficie. Bueno, este es un plano de verdad de la obra. Aquí se ven el diseño de los muros de diferentes alturas, dependiendo de la progresiva del rápido. Y aquí estamos viendo ya la demolición de las losas. Eh, esto es una vista hacia aguas abajo. Aquí se ve la taguía, es el muro perimetral lateral, o sea, el flujo cuando había creciente se desviaba por este lado. Y aquí se ve el dique terminal inmediatamente aguas arriba del disipador de energía que está aquí. Y este es el material ese que hubo que comprar en la picadora de piedra, que es un material excelente. Este es el inicio del relleno con material de piedra picada, cuando estaba comenzando, después de limpiar toda la fundación. Aquí se ve un poquito de la membrana geotextil permeable que sirve de transición. Ahí al fondo se ve el vertedero principal y este es el dique o ataguía perimetral. Aquí se ve cómo van progresando los trabajos de relleno ya de la socavación con este material de piedra picada y siendo bien compactada. Esto negro que se ve aquí es el geotextil que se iba poniendo en el contacto con todas las excavaciones. Esto es otra vista de la reconstrucción de los muros laterales, del muro lateral derecho. Se trabajaba día y noche, ya que era una cuestión contrarreloj para tratar de resolver esto lo antes posible, porque lo que no les he comentado es que esta presa durante todo el trabajo de reconstrucción de esta obra se mantuvo perfectamente operativa. Es decir, se siguió enviando agua a la planta de tratamiento como se hacía normalmente, sin ninguna interrupción del servicio. Esto es la reconstrucción de losas, aquí se ve cómo está el vertedero por allá. Esto rodeado por el dique del recinto la reconstrucción de las losas ya sobre la piedra picada bien compactada. Otro detalle de esa reconstrucción de losas. Aquí se ve cómo primero se le instala como una especie de cordón de un material elástico de PVC, como para contener el relleno elástico que va arriba en las juntas, en todas las juntas que se están reconstruyendo. Y después encima se le echa el sellador ese asfáltico que vimos elástico. Bueno, y aquí ven comparativamente cómo estaba esto en el año 2005, esto que ya hemos visto suficientemente, y cómo quedó ya una vez reparado en el año 2007. Esta es la zona totalmente reparada. Un detalle de la reparación, lo que se ve aquí es el pequeño aliviaderito secundario y esta es toda la zona reparada. Ya el dique o ataguía perimetral fue demolido, ese venía más o menos por aquí y por aquí. Esto es una vista hacia aguas abajo, ya todo reconstruido. Observen todas las juntas selladas como debió hacerse en el año 1980. Una vista desde el puente que está aguas abajo sobre el río hacia aguas arriba. Allá está el disipador perdón, el vertedero principal y esta es toda la zona reconstruida. Aquí queda todavía la marca de lo que fue la taguía o dique perimetral esa que se hizo allí, ¿no? Y este es un alivio que tuvo lugar ya después de todas las reparaciones que se hicieron, en el que se ve que, bueno, el aliviadero ha vuelto a funcionar
en condiciones normales. Comentarios finales. Vamos a hacer a continuación unos comentarios que ya han sido hechos a lo largo del desarrollo de esta presentación, pero que no está de más repetirlos. Lo ocurrido en este aliviadero demuestra la importancia que revisten las labores de inspección y mantenimiento oportuno en las obras hidráulicas. Cuando en una obra hidráulica se detectan daños, aunque sean incipientes, hay que corregirlos de inmediato, ya que estos tienden a propagarse aceleradamente y llega un momento en que crecen en una manera casi que yo podría decir que exponencial y se pudieran llegar a ser inmanejables. Fíjense que por no haberse hecho los trabajos de mantenimiento periódicos requeridos, se produjo el colapso parcial de esta obra, lo que a su vez causó alarma en la opinión pública regional. Los medios de comunicación quizá magnificaron lo que allí estaba sucediendo, hablando incluso de que estaba en peligro de falla de la presa, la cual en realidad la presa propiamente dicha nunca estuvo en peligro. Reponer periódicamente el material sellante de las juntas habría sido muchísimo más económico y sencillo que ejecutar los trabajos de reconstrucción descritos en una carrera contra el tiempo y contra la adversidad. En este mismo orden de ideas, qué útil hubiera sido poder contar con una descarga de fondo operativa para ayudar a controlar el nivel del embalse en la medida de lo posible, por supuesto, facilitando en algún grado la ejecución de las obras de reparación del aliviadero. Espero que, bueno, esta presentación les haya sido interesante y que les haya sido útil, sobre todo en resaltar la importancia de la inspección y el mantenimiento, la supervisión y el mantenimiento de las obras hidráulicas en general, y que estos conocimientos los puedan aplicar cuando sean gerentes de la infraestructura de abastecimiento de agua potable de las poblaciones del país, lo cual deseo que sea lo antes posible. Muchísimas gracias por su atención.